a presentar un poco la conversación, de esta conversación a la que invitamos, la situación de la democracia en América Latina. Un saludo de buenas tardes o de buenas noches para los que se conectan en otros lugares del mundo. La Red de Estudios Latinoamericanos de Medellín y Antioquia agradece su conexión a la conversación que titulamos La situación de la democracia en América Latina, cuya intención es abrir un espacio para abordar los temas que atañen a la experiencia de los distintos países de América Latina y propiciar una mirada comparada. Acá digo, es que tengo yo por otro lado discrecional por amenaza a Toscano Edwin. Se ha interrumpido tu micrófono, Juan Carlos. Juan Carlos, está interrumpido tu micrófono. Sí, ya lo activamos de nuevo, ¿cierto? Muy bien. La red está integrada por la Universidad de Medellín, la Universidad FIT, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y además tiene participantes que vienen de otras universidades del mundo, a Manuel Alcántara y a Paulo Rabeca y a otros socios que hemos ido sumando a esta actividad, ¿no? Saludamos especialmente a quienes son nuestros invitados para esta conversación, al doctor Manuel Antonio Garretón. Él es profesor de la Universidad de Chile, es doctor en Sociología de la Universidad de París, hizo su tesis doctoral bajo la dirección de Alain Touraine, recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales en Chile y ha tenido la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, además de ser autor de una cantidad muy importante de libros y artículos académicos. También nos acompaña la profesora Liliana de Ritz, ella es doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, también en París, Francia. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, con un diploma de honor y doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París, con mención especial. Ella es profesora, consultora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora superior del CONICET. Fue coordinadora y autora principal de los informes de desarrollo humano de Argentina en 2002 y 2005. Es experta en política latinoamericana, estudios de los sistemas electorales, los partidos, las políticas públicas y el desarrollo humano. También nos acompaña Marcelo Cavarozzi, que es integrante de nuestra red, de RedLAM, que ya hemos tenido la oportunidad de que intervenga y modere otras de nuestras conversaciones. Él es doctor honoris causa en ciencia política y especialista en la política comparada en América Latina. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín. Es integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina y ha tenido pues diversos reconocimientos a nivel internacional, siendo profesor en muchas universidades de renombre. Le recordamos que al final del evento tendremos un espacio para resolver las preguntas que pueden ser enviadas por los participantes a través del chat o también en el momento en que podamos, después de concluida la intervención de nuestros invitados, abrir los micrófonos para una conversación un poco más amplia. Les agradecemos de antemano a todos y todas por haberse conectado a esta conversación y le doy la palabra al profesor Marcelo Cavarozzi para que guíe esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Honrado de estar representando en este momento a la RedLAM de Antioquia y las universidades de Medellín, y honrado especialmente por tener el placer, el gusto de conversar y escuchar a Liliana de Ritz,
y a Manuel Antonio Garretón, que bueno, ya Juan Carlos ha destacado sus logros académicos, su carrera académica, los premios que han recibido, pero bueno, yo quisiera agregar, antes de iniciar la conversación, que se trata realmente de dos de los sociólogos políticos, politólogos más relevantes del continente latinoamericano, ¿no? Efectivamente, la carrera de ambos, una carrera además que de haber transcurrido académicamente en parte en Francia, como destacaba Juan Carlos, tiene que ver también con el hecho de que han pasado no solo por sus países de origen en América Latina, como sería Argentina para Liliana y Chile para Manuel Antonio, sino que ambos han vivido también fuera de sus países, tanto en el caso de México especialmente, donde yo tuve además la dicha de compartir tiempo de estadía con ambos. Así que realmente creo que es un placer y una gran expectativa la que yo tengo de poder conversar sobre la democracia en nuestra región. Y por supuesto, la mesa está abierta para que las reflexiones tanto de Liliana como Manuel Antonio se vayan de la región, también en la medida que, como sabemos, los problemas de la democracia no son solo en América Latina. Los problemas de la democracia son globales y mundiales. Prácticamente todas las democracias del mundo están atravesando periodos extraordinariamente complicados, por supuesto ya mucho antes de la pandemia, que se arrastran desde hace varias décadas. Leía hace poco un párrafo de un libro de Octavio Paz donde describía a México, y yo creí primero que estaba hablando de México de la década del 80, el 90, y no, estaba hablando de México de la década del 70, donde destacaba, bueno, problemas efectivamente que tenían que ver no solo con la política, sino con la sociedad mexicana, que creo que ahora, con la pandemia, lo que ocurre, como todos sabemos, es que esos problemas no solo son, como han dicho algunos, iluminados por la pandemia, sino profundizados por la pandemia. Y entonces nos encontramos en situaciones realmente muy complicadas, yo diría prácticamente en todos los países, y creo que la gran ventaja de ambos, de Liliana y de Manuel Antonio, es que, como los mencionaba hace un momento, son politólogos y son sociólogos políticos, es decir, que ambos tienen la capacidad de reflexionar y de compartir comentarios sobre los regímenes políticos, sobre las instituciones políticas, pero siempre situándolos dentro de los respectivos mundos sociales. Entonces, en ese sentido, la idea es que esta conversación sea iniciada por dos intervenciones de ellos, que sean disparadores de lo que después podamos compartir y reflexionar entre todos los participantes en esta mesa, para, en fin, tratar de ver qué Liliana y Manuel Antonio piensan acerca de efectivamente dónde estamos y dónde vamos, que inevitablemente también muchas veces implica referirse a de dónde venimos. Bueno, entonces, si les parece, Liliana comenzaría para después darle la palabra a Manuel Antonio, después yo haría un breve, muy breve, comentario o más bien ligazón con lo que probablemente venga después en términos de intervenciones o comentarios o preguntas del resto de los participantes.
Así que, si te parece, Liliana, adelante nomás. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tendríamos que hablar? Yo diría entre 15 y máximo 20 minutos. Perfecto. Bueno, para mí también es un gusto encontrarme con algunas caras conocidas y con esta red latinoamericana, aunque sea de manera virtual, porque últimamente el mundo nos aísla bastante. Por suerte podemos como así comunicarnos. Miren, yo en realidad creo que esta reflexión que hoy nos une es parte de nuestro desconcierto compartido, creo yo, porque estamos viviendo un mundo nuevo, una nueva época, una nueva era, como quiera llamársele, y en realidad el desafío es pensar respuestas para la novedad que significan los fenómenos con los que hoy nos encontramos. Digo esto porque la velocidad de las transformaciones en la economía, en las tecnologías, en la inteligencia artificial y en la tecnología de la comunicación nos coloca en un mundo de redes, en un mundo de simultaneidades y gran velocidad de cambios, al que hacerle frente significa empezar a pensar de una manera distinta que en el pasado los desafíos que se nos plantean. Porque las consecuencias de estas transformaciones, de cómo funciona la dinámica de ese proceso que llamamos globalización, a la vista de todos están, que es el crecimiento de la desigualdad, de la intolerancia, de la polarización, y el caldo de cultivo para experiencias en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, experiencias que llaman a esa gruesa categoría en donde se mete todo que se llama populismo, o por lo menos a variantes a la derecha y a la izquierda de esa idea de populismo, o directa y claramente fuerzas políticas antisistema. Digo, en este mundo en que nos estamos moviendo, pensar los desafíos es pensar el malestar que la sociedad tiene con la democracia, y se preguntan muchos hoy en todos los continentes, bueno, por lo menos en Occidente y en grandes partes donde todavía hay democracia, ¿qué significa hoy? ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué esperamos de la democracia? ¿O qué democracia tenemos? Porque en realidad uno puede pensar que el ciclo de la democracia, que se inició en el siglo XIX, y que sería un ciclo corto si estuviéramos asistiendo a su fin, termina tal como la conocimos, como democracia representativa, porque la democracia representativa surgió precisamente a fines del XIX en el seno de sociedades industriales, donde había valores compartidos, ideologías sólidas, clases con límites claros. Todo eso hoy se ha licuado y en realidad nada tiene que ver las condiciones de hoy con las condiciones que generaron ese régimen político. Ahora bien, el malestar es común, y particularmente 40 años de democracia en América Latina. Por un lado nos dicen que ha resistido, por otro lado, cualquiera sea la forma en que la evaluemos, el malestar y sobre todo la protesta social en los últimos tiempos ha dado cuenta del descrédito de la democracia como régimen que podía resolver los problemas de la gente, del descrédito de los políticos, y en general hay como un espíritu de época que dice hay que cambiar, esto no puede continuar así, ¿qué vamos a hacer? La protesta en realidad de todas maneras no evoca la protesta del pasado, porque estos jóvenes que salieron a la calle en Santiago y en tantas otras partes no son los de los 60, que eran los jóvenes revolucionarios que querían tomar el poder. Es otro movimiento el que está ante nuestros ojos, y uno podría decir, bueno, ¿qué es esto que estamos viviendo? Mi impresión es que claramente no es los valores de una democracia como un régimen con Estado de Derecho y oportunidad para todos lo que está siendo cuestionado, sino más bien las democracias que realmente existen con todas sus diferencias, porque generalizar en América Latina también ha sido un vicio, es una simplificación. Cada circunstancia es diferente y no podemos aplicar de una manera completamente general la idea, pero sí nos sirve porque
En América Latina, donde el populismo tiene una tradición, la tradición clásica que lo liga a la incorporación de las masas populares, a la inclusión social, no es en sus génesis lo que hoy vemos más, que es una forma identitaria y restauradora de un pasado nostálgico en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos de Trump, pero que de todas maneras son variantes autoritarias de algo que tiene poco que ver con la democracia, excepto que digamos democracias selectivas o autoritarismos competitivos o híbridas, porque cada vez más vemos cómo se debilitan en diferentes ejes las democracias que surgieron y que tienen ya 40 años de existencia. Entonces, mi preocupación es cómo hacer frente a clases sociales cuyos límites se han desdibujado, valores comunes que no se fumaron también, identidades que son volátiles o que tienen mucho que ver con temas que de pronto atrapan. Entonces, los viejos partidos que se desvencijaron, y este distanciamiento entre los ciudadanos y la política, que además, como sabemos, venía siendo un síntoma del malestar en la sociedad, el distanciamiento de la política, el descrédito, que la pandemia vino a amplificar. Porque la pandemia en la región golpeó muy duro, y en aquellas situaciones de crecimiento lento o de recesión económica, directamente lleva a la bancarrota, y el paso es cómo hacer frente a semejante catástrofe social como es la pandemia hoy, con todo lo que significa en términos de, por ejemplo, nuevos clivajes, los que dependen del Estado, los que no dependen, los formales, los informales, a quienes golpea más, y entonces quedan perdedores y ganadores también en este pobre reparto de la asistencia en medio del caos que se crea. Yo tengo una gran preocupación porque al mismo tiempo que quiero pensar que vamos a renovar la creencia en que es posible convivencia democrática, el malestar es grande, la amenaza que crea la pandemia es muy fuerte y no sabemos cómo y cuándo va a terminar, y al mismo tiempo, en ese escenario de desconcierto, mi preocupación es cómo volver la mirada a qué podemos hacer para recuperar el interés en la política, para no dejarnos llevar por esto. Al mismo tiempo, obviamente, el rol de los militares se hace también una amenaza porque aparecen como árbitros y tienen un protagonismo que no habían tenido, más reciente, que uno piensa en Brasil o en Bolivia o en Salvador. Y esto es inquietante la fragilidad de la democracia, que no se ha roto, que no esperamos golpes militares, pero que de hecho son muy frágiles, y que viene este vendaval, esta tormenta que es la pandemia, donde el escándalo de la corrupción, el narcotráfico y la recesión o el lento crecimiento de la economía para dar frente a esta crisis agrava todo. En una palabra, mi síntesis frente a este panorama es el esfuerzo de pensar precisamente cómo enfocar este mundo que nos toca hoy, con qué categorías, cómo pensar la relación entre los ciudadanos y la política, de tal manera que, y sobre todo en términos de lazos entre sociedad y política, entre ciudadanos y política, y entre mediaciones como pueden ser los partidos, cómo pensar en los temas que puedan atrapar, no solo convenciendo de lo que hay que hacer, aunque sea difícil de hacer, sino también atrapando las emociones, porque en este mundo de redes y horizontalidad, emociones y razones se mezclan, y la distancia de la política de la gente se agranda. Es decir, yo resumiría mi desconcierto en, por un lado, las amenazas y la preocupación. Por otro, la gente quiere votar. Los gobiernos cambian porque la gente vota y los echa. No veo un panorama donde los estallidos sociales sean a la manera que los pensamos como revoluciones de cambio de régimen. Sí creo que la amenaza de
constante fragilidad de la democracia e impugnación de los ciudadanos furiosos, descontentos frente al desempeño, los resultados de hoy, es lo que nos plantea el desafío mayor. Yo no tengo respuesta para ese desafío. Yo creo que la política debe pensarse para traer respuestas inteligentes a los problemas que la gente tiene, porque los ciudadanos son exigentes, porque se nos desmoronó esos avances en dejar atrás pobreza durante el siglo XX, XXI, perdón, en primera década, y porque ahora todo eso se derrumba la pobreza extrema, la pobreza menos extrema también crecen y la clase media está descontenta y la polarización social acompaña a la furia social en la sociedad. Entonces, es un escenario inquietante. Yo tengo para mí la fe de que realmente vamos a encontrar una vuelta de tuerca para pensar cómo responder a estos desafíos desde la política. Pero no sé lo que sería una democracia posrepresentativa, no lo sé porque la categoría es puramente cronológica, no sé lo que viene después, lo que sí sabemos es que así no funciona y que no es fácil pensar en las respuestas, porque los dilemas que se crean en la dinámica de este mundo globalizado son tales que uno tiene el derecho a plantearse cómo se hace compatible una sociedad de bienestar y crecimiento sin convocar experiencias populistas o autoritarias de manera genérica. No lo sé. Los años 30 del siglo XX fueron inquietantes, esto tiene mucho de esa inquietante situación. Sin embargo, yo creo que no necesariamente se tiene que reabrir un ciclo autoritario. Pienso que todavía tenemos oportunidad entre todos de imaginar soluciones, formas de dar respuesta a algo que dejó de tener la solidez que nunca tuvo desde ya, pero incluso no hay respuestas claras para este desafío. Porque fíjense ustedes, Chile va a ser un laboratorio político ahora cuando piense su nueva constitución, que le era necesaria por la constitución de Pinochet, y un laboratorio político que nos va a demostrar si es posible institucionalizar el conflicto en una larga tradición que así supo hacerlo, y por lo tanto encontrar una nueva fórmula de convivencia en una constitución que ordene el derecho, el régimen y el sistema político chileno. Será un desafío y esperamos verlo. Tengo para mí que puede lograrlo. Entonces, estos desafíos son muchos y las respuestas no sé, van a ser distintas de acuerdo a las circunstancias, las historias de cada sociedad latinoamericana, que tienen rasgos comunes, pero también es cierto que reducirlos a dicotomías o falsas simplificaciones no nos va a ayudar, porque el mundo es complicado y las variables que se anudan para dar una cierta vía de salida o vía de encierro son singulares, y generalizar me parece que es atrevido. Sí sabemos que en estos tiempos de crisis las nostalgias restauradoras que evocan en forma genérica el populismo están a la orden del día y que la tentación de pasados míticos que retornarían en algunos casos se hacen muy fuertes. Pero dicho esto, que por supuesto es bastante desordenado, lo que yo quisiera sentar es que no creo que el ciclo de la democracia esté agotado. Creo que tenemos que imaginar cómo puede funcionar en estas nuevas condiciones. Creo que el desafío es muy grande, pero creo que estas sociedades con malestar, con descontento de distintas formas expresado, de todas maneras, viven en democracia en alguna medida, eligiendo y por el voto cambiando sus dirigencias. Me parece que otro escenario no está próximo, aunque no se puede negar y aunque el peligro siempre está. Pero las democracias son regímenes perfectibles, son regímenes futuribles, son regímenes reformistas. El desafío es esta cuadratura del círculo, cómo pensar estas democracias hoy en estas sociedades que no tienen nada que ver con esas sociedades industriales en las que la democracia representativa se gestó. Y este es el desafío de los que pensamos esto y el desafío
de todo aquel que esté preocupado por pensar cómo vamos a dar respuesta a los dilemas que hoy tenemos. No lo sé, pienso que tienen respuesta y pienso que el primer paso hacia ella es reconocer cuáles son los síntomas de estas alarmas, de estas amenazas, de estas fragilidades. Porque lo cierto es que la pandemia aquí en todas partes lo que ha hecho es poner de manifiesto las debilidades, las ha hecho aún más visibles. Las pandemias muestran cómo los gobiernos gobiernan de una manera muchísimo más clara que en situaciones, comillas, más normales. Y como en la peste de Camus, acá se ve bien la clase de gente que maneja el destino en medio de una pandemia, esto es, con la amenaza de la muerte para todos, mientras vacuna no sea generalizable. Entonces, y mientras además la amenaza climática sigue ahí, y veremos ahora con los cambios, con Biden, con un mundo más multipolar, cómo nos hacemos cargo de lo que se viene, porque el futuro es amenaza, y el problema precisamente es que el futuro no sea amenaza, que la política dé una respuesta para que la gente encuentre la posibilidad de imaginarse que vivir en sociedad, en tolerancia, es la posibilidad de vivir en paz y de tener la oportunidad de vivir mejor. Esto es lo que creo que, de todas maneras, no sé cuánto tiempo hablé y no creo que les haya aclarado mucho, pero creo que el desconcierto, la idea de una nueva época, esto es lo que pasa. Nosotros somos más, como siempre, podemos ver mejor lo que está muerto, lo que se va, que lo que llega. Pero la idea de que llega, de que estamos ante un mundo diferente, y que tenemos que pensarlo también como categorías diferentes del pasado y una mentalidad abierta, y que además toda la expertise que se pueda tener para mejorar los mecanismos con los cuales la política se relaciona con la gente, siempre viene bien, porque, insisto, los electores hoy, los ciudadanos, son exigentes, están menos ideologizados, pero son demandantes, y si no hay la oportunidad de que sus demandas sean escuchadas o que sus problemas tengan posibilidad de ser futuramente resueltos, el desconcierto cunde, y ese es el mejor caldo de cultivo para estas utopías restauradoras que realmente, bajo una fórmula confusa como es el término populismo, son variantes del autoritarismo que no sabemos cuánto ni cómo de autoritaria pueden llegar a ser. Bueno, yo me daría ahí, preferiría que la conversación se prolongara en preguntas, respuestas, y que pudiéramos tal vez avanzar un poco más en este territorio incógnito en el que estamos viviendo, de un mundo nuevo que conocemos mal. Perfecto, muchas gracias, Liliana, realmente excelente, y te mantuviste fantásticamente bien con el tiempo previsto, 18 minutos, así que todo ok. Así que bueno, en función de lo que habíamos comentado al principio, ahora es el turno de Manuel Antonio Garretón. Así que adelante y bienvenido, Manuel Antonio, también. Tenés que prender el micrófono, eso sí. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a la Red Latinoamericana de Estudios Políticos, a la cual que ha organizado esta sesión, y gracias a ti, Marcelo, y el placer enorme de encontrarme con Liliana. De nuevo, hace unos meses tuvimos una reunión no exactamente sobre el mismo tema, pero semejante. El problema es que, hablando en segundo lugar, yo pensaba hacer, y pienso hacer, un enfoque muy parecido al de Liliana, es decir, menos un panorama de las situaciones políticas de los distintos países, más una reflexión sobre lo que podríamos llamar la problemática de la democracia en América Latina. Y por lo tanto, voy a tener que repetir, porque si no tendría que callarme de inmediato, voy a tener que repetir muchas de las cosas que dijo Liliana, quizás en un orden o con una ponderación distinta, no porque haya discrepancia, sino para decir algo relativamente que sea un poco más original de mi parte. Entonces,
yo partiría diciendo que, recordando que hace unos 15 años, salió quizás el primer informe sobre lo que eran las democracias en América Latina post-transición o post-dictadura, que fue el famoso informe del PNUD hacia una democracia ciudadana. Y ahí el diagnóstico era, a partir de una cierta tipificación de las sociedades latinoamericanas, donde se juntaba democracia, subdesarrollo y desigualdad, una tríada explosiva, según las palabras de la época. El diagnóstico era que estábamos en presencia que sí, se había logrado por primera vez en la historia latinoamericana, prácticamente todos los países tenían régimen democrático. Y sin embargo, esas democracias, a juicio de ese informe, eran democracias básicamente que se podían definir como democracias electorales, y la tarea, el desafío era transformarla en democracia de ciudadanos y ciudadanas. Y es la época de los diagnósticos en que contribuyera tan fundamentalmente Guillermo O'Donnell, de las democracias delegativas. Es decir, si ustedes quieren, el paso o el reemplazo de la democracia representativa por esta idea de la entrega de la representación en un líder que toma las decisiones a nombre del pueblo. Por supuesto, estaba eso muy marcado en la democracia delegativa, el decisionismo, por los fenómenos en ese momento llamados de populismo neoliberal, básicamente el caso de Fujimori, el caso de Menem, pero ese era de alguna manera el diagnóstico. Y yo creo que hoy día estamos frente a una crisis mucho más profunda. E insisto, en esto no me aparto de lo que dice Liliana. Esta crisis muy profunda es una crisis, yo diría, terminal de la democracia representativa como la fórmula principal de organización del poder político o de expresión de la soberanía popular. Este primer aspecto es compartido por todas las sociedades del mundo, probablemente, o la mayor parte de ellas. Pero es una crisis mundial de la democracia representativa. Y a mi juicio la importancia de esto es que nos obliga a reflexionar, si es una crisis mundial, nos obliga a reflexionar, antes de entrar en las particularidades de la sociedad latinoamericana, de por qué se produce esto. Y en ese sentido, Liliana tenía toda la razón. La democracia es un invento de la humanidad, de la intelectualidad, de la gente, quien se quiera, que tiene la democracia representativa un momento de inicio muy preciso y que tiene que ver con el siglo XIX. Y pertenece, es la expresión, digamos, política original, fundante de un tipo de sociedad que es la sociedad industrial de Estado Nacional. Y lo que estamos, y hay que ir rápido en esto, y lo que estamos presenciando hoy día es el término de la sociedad industrial de Estado Nacional. Es un término muy largo y no termina definitivamente, sino que elementos de ella se van a imbricar con la nueva sociedad. Sociedad que ha tenido muchas fórmulas que se han utilizado para llamarla: la sociedad líquida, la sociedad postindustrial, la sociedad informacional, la sociedad red, etc. La sociedad de la comunicación, y que es un tipo societal distinto de la sociedad industrial de Estado Nacional, que no nace como la sociedad industrial de Estado Nacional, no nace de revoluciones,
respecto de la sociedad anterior, llámesele medieval, feudal, como se le quiera, mercantil, como se le quiera llamar, no nace de revoluciones, sino que nace de una transformación de la misma sociedad industrial de Estado Nacional hacia lo que podemos llamar, se ha llamado, como digo, de distintas maneras, pero donde el elemento fundamental es, por un lado, la superación o la transformación del carácter industrial, propiamente tal, redefiniéndose en términos de un modo de producción y de convivencia que le podríamos llamar ya no el industrial, sino el, si te quieren, digital, y donde el Estado nacional deja de ser el referente único de la acción colectiva y de los distintos poderes que actúan en la sociedad, y entonces es una sociedad postindustrial o de red, o como se le llama, globalizada. Y esos dos elementos son, a mi juicio, centrales. ¿Por qué? Porque esto significa, y voy rápido, que básicamente hay un elemento que me parece central para entender el problema, porque esto afecta el sistema político, el régimen político. Porque la sociedad de la información, o como se le quiera llamar, es básicamente una sociedad de un principio central que es la horizontalidad, y que por lo tanto es una sociedad, en términos ideal típicos, puros, es una sociedad sin instituciones. Y las instituciones que tiene las hereda la sociedad industrial y las transforma de alguna manera. Pero básicamente el principio es un principio de ausencia de instituciones, lo que significa ausencia de jerarquías, ausencia de autoridades, en términos ideal puro, y lo que significa entonces el principio de horizontalidad, que lo podemos ver en todas las instituciones existentes actualmente, herencia de la sociedad industrial, en la familia, en las iglesias, en la política, en todo, en el trabajo, en todo. Y entonces, esto hace que, para ilustrarlo, el concepto básico que repelía la sociedad industrial del Estado Nacional era el concepto de anomia. La anomia era la patología de la sociedad industrial del Estado Nacional. La anomia es la normalidad de la sociedad postindustrial globalizada. Entonces, en esa ausencia de jerarquías, de crisis de legitimidad de las instituciones, no porque funcionen mal o porque funcionen bien, no es eso, es porque no interesan, es porque hay un rechazo a las instituciones, y no es un problema. A mi juicio, en ese sentido, la sociología se equivoca radicalmente, la sociología común y corriente y la ciencia política sin duda también, pensar que el problema es un problema de confianza en las instituciones. No es en esta sociedad un problema de confianza, es un problema de rechazo, de desapego, desarraigo, desconocimiento de las instituciones. Y eso, por supuesto, que va a tener una cuestión fundamental, una consecuencia fundamental en la política y en lo que es el sistema, los sistemas de gobierno. El régimen político, el régimen democrático, las democracias representativas, es básicamente un conjunto de instituciones. Además, por supuesto, de los etos que están detrás. Pero ahora tenemos los etos democráticos disparados, que no se expresan en instituciones. Tanto, por excepción del etos republicano, cada vez de menor importancia, pero los etos comunitarios, los etos igualitarios, los etos de autoexpresión o
si uno se va a las nuevas generaciones, de búsqueda de felicidad, no se expresan en las instituciones de la democracia. Entonces estamos en presencia aquí de un problema o de una cuestión que es, a mi juicio, atraviesa a todo el mundo y que se compenetra, se interpenetra con los otros problemas a los cuales nos vamos a referir. Pero no podemos dejar esto, o sea, no hay ninguna solución a los problemas que hoy día vivimos que pueda que pueda resolverse, no hay ninguna solución a los problemas que pueda darse a través de la democracia representativa. Otra cosa es que pueda tener un rol en algunos aspectos de la sociedad, pero no va a ser, creo yo, el régimen político central. No sabemos cuál va a ser, y en eso Liliana tiene toda la razón, pero dejaría yo esta primera parte ahí. Ahora, ¿cómo se traduce lo que uno podría decir en términos muy simples? Y por supuesto requeriría más discusión. Las sociedades desarrolladas son sociedades que están mejor paradas frente a esta crisis societal, a esta crisis del tipo de sociedad, a esta transformación del tipo societal, que las sociedades híbridas o desarticuladas como las sociedades subdesarrolladas. ¿Por qué? Porque esas sociedades tienen formas de organización, de cohesión, imaginarios, valoraciones, culturas, que no se dan estricta o exclusivamente en la política. En cambio, en las sociedades desarticuladas o las sociedades latinoamericanas, para hablar de ellas, la política era el cemento de la sociedad. Y la política en sus distintas formas. Y en la medida que la política deja de ser central, estas sociedades están mal paradas porque tienen cultura, tienen mucho menos cohesión social, tienen mucho menos capacidades de utilización de sus recursos, tienen mucho menos sedimentación de las relaciones sociales. Es decir, lo que básicamente es la cohesión. El cemento de la sociedad latinoamericana venía fundamentalmente de la política, y eso es lo que, a mi juicio, tiende a desaparecer. Entonces, estamos frente a un problema que uno podría llamarlo de estallido de la polis, donde el problema de la democracia es que se hace la democracia política, la democracia representativa, se hace irrelevante. Lo que es menos grave en sociedades donde el régimen político no es el elemento central de la cohesión. Entonces, en el caso latinoamericano, el estallido de la polis significa la ruptura entre la política institucional y la sociedad, y significa un estallido, para usar uno solo de los indicadores, un estallido de la ciudadanía. Y sin la idea de ciudadanía no hay democracia representativa. Y el estallido de la ciudadanía se da en los dos planos. Uno, en el concepto, usando el concepto sajón de citizenship, en la idea que los derechos son derechos que se tienen por ser cada uno un individuo o individua. Y esos derechos tienen que ser dados irrestrictamente, tienen que ser reconocidos por el Estado, pero cada uno los ejerce. No me represento en otro para que defienda mis derechos. Y por otro lado, en la idea de citizenry, en que ¿quién es el demos? El demos es una
conjunto de individuos o de identidades o de grupos particulares. Y no es el ciudadano o la ciudadana que tanto reclamaba el informe en PNUD que tenía que existir. Pero ese ciudadano o ciudadana ya no existe más en estos países. Lo que existe son individuos y grupos con sus derechos en que nadie debe o puede representarlos. Entonces, frente a ese problema, yo creo que es un problema mucho más de fondo que algunos de los diagnósticos que se hacen, que son a mi juicio muy importantes, porque son consecuencia de tanto las posibilidades de derivas autoritarias, las posibilidades de derivas populistas, o el fenómeno que yo creo que es fundamental, pero que, digo, es más una consecuencia, que es la importancia que tiene la corrupción en las relaciones con el Estado y, por lo tanto, la vinculación del Estado con el mundo de la corrupción y la enajenación, entonces, del Estado respecto de este mundo de ciudadanos y ciudadanas que no se definen en cuanto tales, sino que se definen en cuanto individuos y en cuanto identidades. El problema es que las estructuras de la democracia representativa, mi impresión es que van a seguir funcionando. Y no creo que vaya a producirse un colapso de ellas, salvo cierto momento en que después se recupera. No tenemos una respuesta estructural, por dar una palabra, a esta crisis como fue la respuesta estructural de los regímenes o golpes militares en los periodos anteriores. Entonces lo que vamos a tener, por ejemplo, pueden ser salidas autoritarias parciales, salidas populistas parciales, pero no tenemos una respuesta, digamos, no se va a terminar la democracia como se terminaba con los golpes militares. Eso es lo que yo tengo la impresión, sino que, como algunos dirían, será una muerte mucho más lenta. Entonces, la pregunta, y con esto quisiera terminar, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se sale de esto? ¿Cuáles son las respuestas que han ido surgiendo? Yo creo que la respuesta puede ser todas ellas necesarias, pero son todas ellas parciales y todas ellas insuficientes. Muchas de ellas son ilusorias. La primera es la idea de la comunidad. Es en los territorios donde se realiza la democracia, donde se vive la democracia y la máxima autonomía de los territorios respecto de ellos, sin percibir que eso significa profundización de las desigualdades, profundización de las... ¿Perdón? ¿Perdón, pasó algo? No, yo... Bueno, digamos, profundización de las desigualdades y generación de nuevas formas de concentración de poder, solo que a nivel local o a nivel regional. La segunda son una especie de gatopardismo partidario. La idea que con la renovación o la creación de nuevos partidos políticos vamos a poder incorporar o dar cuenta de los sectores que han ido abandonando o, digamos, rechazando las distintas formas de representación hasta ahora existentes. Y entonces
Eso prolonga un tipo de política y por supuesto, resuelve parcialmente, durante un cierto tiempo, la incorporación o la expresión de ciertos sectores, que una vez que el sector ha llegado al poder y no ha cumplido con las expectativas, es abandonado. Una tercera es los movimientos. La idea que de alguna manera los partidos y los actores políticos en este estallido de la polis y de estallido de los actores que podían expresar la voluntad colectiva, entonces son los movimientos sociales los que, y en eso los sociólogos somos muy responsables de eso, son los movimientos sociales los que van a reemplazar el rol antiguo que jugaban los partidos políticos. Sin entender un problema que es, a mi juicio, clave, que es la política tiene una naturaleza ontológica distinta a lo social. Y lo básico de un movimiento social, lo que constituye su grandeza y su debilidad, es que identifica la sociedad, el proyecto, consigo mismo. Una cuarta o quinta respuesta es muy generacional, es la ilusión democrática. No necesitamos representación porque en las redes yo vivo, dedico la mayor cantidad de horas de mi vida, digo lo que pienso y no me tengo que responsabilizar de eso. Y esa ilusión democrática es extremadamente dañino porque no tengo por qué aceptar que alguien me representa o diga algo por mí cuando yo lo puedo decir y en el momento que yo quiera. Y sin escuchar respuesta. Por último, está las formas que mencionaba Liliana, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la democracia de las calles, lo que es la protesta, que tiene algo que ver, que no es exactamente lo mismo que los movimientos sociales, que son absolutamente indispensables, pero insuficientes, pero que son la movilización permanente. Hay autores que han hablado de la mutación de la democracia y de la democracia continua, la democracia en las calles, que es también, yo diría, un componente fundamental. No va a poder haber régimen político en el futuro que no cuente con esto como parte, no institucional, pero como parte de la definición del régimen democrático. Sin embargo, en sí mismo es insuficiente. Y como los movimientos y las otras fórmulas tiende a totalizar, tiende a, en la calle, yo expreso la voluntad, yo me represento y yo obligo a que los gobiernos hagan lo que yo quiero. Hay otra salida, hay la posibilidad de reconstrucción de un régimen político donde política y sociedad se relacionen, pero no sustituyan la una a la otra. Mi impresión es que vamos a pasar, y esto no digo que sea positivo o negativo, yo creo que vamos para allá, a lo que fue una matriz de vinculación o de imbricación entre lo político y lo social, propia de la sociedad industrial estadounidense, que tenía formas muy distintas. Incluso el populismo era una de ellas. A una matriz de intermitencia, donde la relación entre lo político y lo social va a ser una relación espasmódica.
Y en esa relación espasmódica se presenta una oportunidad de construcción de régimen político. Estoy pensando concretamente en el caso chileno. Pero también uno podría pensar, por lo que voy a decir, en lo que fue en un determinado momento la situación colombiana, en que a partir de la resolución del problema de la violencia, era posible pensar en una refundación democrática. En el caso chileno, lo que ocurre, a mi juicio, es, en ambos casos, y dejo de lado, solo menciono como posibilidad en un momento del caso colombiano para ilustrar lo que quiero decir, es que esta relación espasmódica con régimen híbrido de instituciones, calles, soluciones extrainstitucionales, puede dar paso a algún régimen de tipo más estable a partir de coyunturas críticas. La posibilidad de transformar una coyuntura crítica en un proyecto, es decir, en un proceso. Pero para que haya proceso... Tendrías que ir cerrando. Listo, tiene que haber proyecto. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo en Chile, donde el concepto constitución tiene un elemento, a mi juicio, muy importante, porque constitución significa una cosa, constituir, y otra cosa es un texto constitucional. Y estamos entonces en la posibilidad de construcción de de reconstitución, en un momento transformar una coyuntura crítica en un momento refundacional, y ese momento refundacional sí puede dar origen a un régimen político de nuevo tipo, en la medida en que se juntan durante un lapso, durante un tiempo y en un proceso relativamente corto, pero con proyecciones de largo plazo, se juntan política y sociedad. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio. La verdad que estoy fascinado, abrumado por las puntas que han lanzado los dos. Creo que en estos 45 minutos hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Nos quedan, por supuesto, muchísimos interrogantes, muchísimas dudas. Quisiera marcar 2 o 3 imágenes que lanzaron ustedes y que a lo mejor les pido algún agregado, al mismo tiempo que se pueden ir sumando, por supuesto, tal como lo previmos, los otros participantes. En ambos surgió la pregunta del futuro, ¿no? Y si Liliana lo expresó claramente, que el desafío es que este futuro, que los futuros, porque en realidad por lo que decía Manuel Antonio, tenemos abiertos probablemente diferentes posibles caminos, que los futuros no sean amenaza de disolución, no de estallido, de disolución de sociedades que se acaban, de los cuales desgraciadamente tenemos algunos ejemplos en América Latina, ¿no? En América Central concretamente hay 2 o 3 sociedades que efectivamente hace tiempo que están estalladas, pero que en el último par de décadas ese fenómeno se ha acentuado, y la única salida parece ser escaparse. Venezuela tiene algo de eso también.
Otro tema que apareció es este tema de sociedades cementadas, construidas desde la política. Lo expresaron, Manuel Antonio expresó esa palabra en particular, o esa imagen en particular, pero creo que también estaba muy presente en la referencia que hacía Liliana en relación al pasado latinoamericano, cuando se refería a las dictaduras y demás, había esa referencia. Ahí yo agregaría un dato que me parece importante tener en cuenta, que ha sido destacado por los dos, pero que es el aumento de la desigualdad, ¿no? Aumento de la desigualdad en varios planos. No es un aumento simplemente en términos de ingreso y riqueza, sino ingresos y riqueza, sino en términos de varios planos, accesos, por ejemplo. Accesos cada vez más desiguales, intranacionalmente e internacionalmente, pero al mismo tiempo, en casi todos los casos, cada vez más visibles. Cada vez más visibles esa desigualdad. Entonces, eso, ¿cómo impacta en efectivamente estos posibles caminos alternativos de futuro? Ese creo que es también un tema central que tiene que ver con el hecho de que efectivamente, como decía Manuel Antonio, el poder se está territorializando en algún sentido, de manera, en muchos casos, muy corruptamente y muy criminalmente, ese poder que se territorializa. Pero al mismo tiempo hay un incremento de poder global. Estamos contentos que se fue Trump, pero vino Kamala Harris. Y Kamala Harris es en alguna medida Google, que Google, vimos hace 3 o 4 semanas, estaba siendo recortado en sus poderes y en sus atribuciones por la Comunidad Europea, pero al mismo tiempo tiene cada vez, por el mismo efecto de lo que está pasando en términos de la pandemia, ese tipo de corporaciones tienen cada vez más poder y además son las más ricas. Entonces, creo yo que toda esa suma de consideraciones, que simplemente estoy destacando algunos de los temas que ustedes marcaban, nos llevan a una conclusión que ustedes compartieron explícitamente. Estamos ante el fin de la democracia representativa, pero no es un fin en el sentido de que desaparezcan sus instituciones, necesariamente. Bueno, puede haber casos aislados en los cuales desaparezcan, pero no desaparecen completamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso que queda y que se modifica, como decía Manuel Antonio, espasmódicamente? Ahí recordaba que en realidad el que usó la palabra de sociedad espasmódica para hablar de un caso fue un argentino, para hablar de la Argentina, Juan Corradi, que tenía un libro que se llamaba Argentina Fitful Republic, Argentina, sociedad espasmódica, o república espasmódica. Bueno, quería marcar esos puntos y me gustaría entonces ahora abrir, hay algunos señalamientos, pero también abrir algunas intervenciones adicionales. Algunos de los comentarios tienen que ver con que varios han destacado que varios países se enfrentan con elecciones en los próximos meses o en el próximo año. ¿Qué pasa con eso? Por supuesto, no en términos de pronóstico, pero sí cómo se procesan. Hay otros que han tratado de decir, bueno, que es esto de régimen político, pero bueno, eso lo dejo ahí flotando. Pero entonces, aparte de las preguntas que se han hecho a través del chat, quisiera ahora dar la oportunidad de abrir a pequeñas intervenciones, muy pequeñas intervenciones del resto de los miembros de la plataforma, para que, si lo consideran oportuno, quieran hacer algún señalamiento, allí advirtiendo que voy a tener que ser extremadamente brutal en el exigir que sean intervenciones muy, muy breves, brevísimas, si así las hubiera. O sea, ahora se abre
la conversación. Juan Carlos, creo que... Sí, yo quisiera simplemente, pues, además de agradecer las intervenciones de nuestra invitada y de nuestro invitado, agregar una pregunta que tiene que ver siempre hemos pensado mucho en la responsabilidad que tienen o que le atribuimos a los gobiernos en una situación como las que atraviesa la sociedad contemporánea y nuestras sociedades en América Latina. Sin embargo, yo creo que valdría la pena pensar un poco más allá del gobierno e interrogar la base sociopolítica que sostiene nuestros regímenes y hacerse la pregunta de qué margen de maniobra tienen incluso los propios gobiernos frente a esos poderes, ¿no? Porque me parece a mí que uno de los puntos claves, pensando un poco en el destino, no solo de nuestra democracia, sino de nuestras sociedades y de su curso en el mediano y largo plazo, tiene que ver también con la capacidad que muchos poderes fácticos, tal vez Manuel lo mencionaba cuando pensaba un poco en los temas de los poderes territoriales y en que esa idea de una democracia fundada en la comunidad también puede ser una trampa importante. En el caso colombiano creo yo que habría muchos ejemplos para mostrar que esa es una trampa real, ¿cierto? Poderes locales que controlan de manera brutal el desempeño de las instituciones y que limitan bruscamente su ejercicio. Entonces, pienso yo un poco en esa relación entre los gobiernos que son públicamente responsables, pero los poderes no siempre públicos, que sin embargo tienen una incidencia determinante en el destino de las propias sociedades. ¿Cómo pensar ese problema en el mediano y largo plazo para las sociedades en América Latina? Y me gustaría escuchar si hubiera alguna otra u otras preguntas o comentarios, aparte del de Juan Carlos. Este es el momento. Si no lo hubiera, le daría de nuevo la palabra a ambos para que reaccionaran a esta pregunta o fueran en la dirección que les parezca oportuno agregar también, tanto a Manuel Antonio como a Liliana, quizá en ese orden para cambiar un poco el orden del principio, darle primero a Manuel Antonio y después a Liliana. Pregunto de nuevo si hay alguna otra. Parece que no, entonces adelante Manuel Antonio y después Liliana. Mira, yo no sé si entendí bien la pregunta. Yo tengo la impresión, si es que la entendí bien, sobre el tema de los gobiernos. Yo creo que lo último que tuvimos, y no voy a entrar a hacer un juicio, yo sé que en esto con Marcelo discrepamos un poco, lo último que tuvimos como gobierno propiamente tal, con proyectos, fueron lo que se llamó el giro a la izquierda, los gobiernos de izquierda. Había un proyecto que era básicamente la corrección y en algunos casos la aspiración a la superación del neoliberalismo. Lanzaro definía bien en los gobiernos de izquierda, el ciclo de izquierda, como aquellos sectores que no habían acompañado las políticas neoliberales y que más bien se oponían. Y que tuvieron, a mi juicio, logros importantes
sobre todo en materia de reducción de la pobreza. Pero ni transformaron el modelo de desarrollo, ni tampoco lograron, digamos, evitar la crisis o superar la crisis que tenía la política propiamente tal. Y por eso fueron, al final, digamos, de corta duración, en algunos casos entrampados en forma importante por problemas de corrupción. Entonces, lo que viene después no son ciclos propiamente tal. Son gobiernos que hacen muy poco, sin proyecto, salvo algunos intentos tímidos restauradores. Y entonces la pregunta que uno se hace, y continúo con la pregunta que se hacía, o sea, no respondo, sino que la comento solamente, es: ¿se gobierna en nombre de qué? Mi impresión, en el caso chileno, yo diría, el segundo gobierno Bachelet es el único caso de un proyecto refundacional desde que Chile recuperó su democracia. Pero fuera de eso, a partir de eso, y en los otros países de América Latina, lo que uno ve son básicamente gobiernos que expresan un descontento con el gobierno anterior, pero no propiamente proyectos. Y eso hace que muy rápidamente pierdan su popularidad, las ventajas que ganaron, la ventaja, digamos, de popularidad que ganaron en la última elección, que era básicamente el rechazo al gobierno anterior, y tengas o que vuelve el gobierno al cual sustituyeron, o que si se prolonga no es en términos de proyectos, sino porque no hubo una oposición suficientemente consistente. Entonces, tengo la impresión que los gobiernos hoy día no son, y mi pregunta es si pueden llegar a ser, si no hay una coyuntura crítica refundacional, si pueden llegar a ser gobiernos con proyecto o son simplemente gobiernos de rechazo al gobierno anterior. Entonces, claro, la respuesta vendría, para completarla, sería entonces, ¿quiénes gobiernan? Bueno, gobiernan esos gobiernos en parte. Y el otro, gobiernan los poderes extragubernamentales. Y los gobiernos lo que hacen es responder a las presiones de esos poderes fácticos y al mismo tiempo a las demandas ciudadanas inmediatas, con lo cual en general sus políticas son extremadamente incoherentes, porque se trata de apagar incendios. Perdón, Liliana. Tenés que prender el micrófono, Liliana. Prender el micrófono. Ya sé, me olvido. Concuerdo con mucho de lo que dice Manuel Antonio, pero sin embargo, si bien es cierto que la gente vota en contra de algo y vuelve la promesa de que se hará algo diferente, yo creo que hay cierta dificultad para poner en marcha proyectos. No creo que la política se haya evaporado porque alguien tiene, aunque sea mal, que tomar el lugar de preocuparse de eso que se llama el bien común. ¿Quién se va a ocupar de que haya escuelas, rutas, infraestructuras, impuestos que mantengan esa estructura? Si el Estado está colonizado, si el narco lo penetró, si la corrupción traba todo, si no tenemos Estado como la Argentina, que es un rompecabezas que nadie sabe armar el Estado,
ese es un problema. Pero en lugar de la política como algo que tiene que ver con un interés común, no veo que se pueda disipar del horizonte de la reflexión sociopolítica. Ahora bien, si hay proyectos, yo digo, Menem, que se murió hace pocos días y que de pronto la gente miró para atrás la Argentina neoliberal, y algunos con mucha lucidez mostraron que había sido Menem un señor que interpretó su tiempo y supo cazar la ola de ese capitalismo que llegaba y le vendió no solo a los que dominaban un proyecto, sino a la clase media argentina les cambió la vida. Por ejemplo, podías tener teléfono, cosa que en la Argentina era muy difícil antes de Menem. Les revolucionó la vida con el 1 a 1. Entonces, yo lo que quiero decir es, si nosotros, pienso siempre en lo más cercano, que es mi Argentina, si nosotros tenemos experiencias sistemáticas de modernización económica y racionalidad en la Argentina fallidas, no es porque no haya habido intentos. Menem lo intentó, pero la corrupción, el escándalo mediático total. Pero si Macri venía a ser una revolución diferente, algo que tuviera que ver con la Argentina del crecimiento y la distribución, como algo que podía conciliar capitalismo con liberalismo, pero también con componentes sociales, fue una catástrofe por muchísimas razones, incluida la incompetencia del propio gobierno. Pero esos proyectos son muy difíciles de poner en práctica, porque las resistencias, no solo de los poderes poderosos, las corporaciones, como le llames, fácticos, están ahí, son pocos, pero tienen el poder. Y porque los muchos no se ven bien claramente qué beneficio les traería hacer algunos sacrificios. O porque tal vez no haya quienes los persuadan y convenzan de que ese camino tiene un futuro para los hijos. No lo sé, pero yo no creo que sea simplemente una carencia de proyectos. Creo que en una sociedad deshilachada, fragmentada, es muy difícil representar, pero al mismo tiempo la crisis de los representados también es la crisis de los representantes que no saben encontrar ese camino. Ahora, yo no creo que perdamos la esperanza de visualizar proyectos que encaminen a sociedades de movilidad social, a sociedades de progreso. No perdí esa esperanza. Antes de devolverle la palabra a Juan Carlos para que cierre la conversación, siempre la posibilidad de que alguno quiera hacer una pregunta breve todavía, quisiera agregar dos comentarios que tienen que ver incluso con lo que otro evento que tuvimos en la red en el día de ayer, que se presentó un magnífico texto que fue compilado por dos profesores de la Universidad Bolivariana, Manolo Alcántara, que también es de Salamanca, y Porfirio Cardona. Y ese texto fue comentado por la presidenta de la IPSA, Marianne Neuer. Y Marianne Neuer hacía una referencia diciendo que en realidad lo que tenemos ahora en muchos países de Europa, y eso podría extenderse a América Latina, en algunos casos, me quiero referir a un caso, son la combinación de diferentes canales de representación para no ser demasiado ambicioso, porque la palabra representación, en fin, es problemática, canales de contacto entre sociedad y política, que serían, por un lado, el voto, pero no como exclusivo, sino también la acción de movimientos, que destacaba Manuel Antonio, el ejercicio de poderes territoriales, corruptos o no corruptos, criminales o no criminales, y también la acción tecnocrática, ¿no es cierto? Porque no hay que olvidarse que algunos de los países de América Latina, caso de Perú, siguieron funcionando durante el siglo XXI gracias o desgracias de los tecnócratas que manejaron su política económica a partir de la caída de Fujimori. Bueno, eso me parece que tiene que ver entonces con un viejo texto, a mí me hacía acordar que en algún sentido estamos frente a algo nuevo, un viejo texto de Bolívar Lamonnière sobre Brasil, en el cual Bolívar Lamonnière, hablando del Brasil incluso pre-dictadura militar, decía
era un sistema político muy particular en el cual coexistían el poder de los militares, el poder de los presidentes plebiscitarios y el poder de los gobiernos locales, territoriales, corruptos, muchos de ellos que siguen siendo, por supuesto, corruptos y criminales en la actualidad. Entonces, bueno, en algún sentido estamos quizás, y menciono esto porque coincido con lo que sugerían ambos, que en buena medida la ciencia política y la sociología política ha quedado descolocada frente a lo que está ocurriendo, y creo que los comentarios de Liliana y de Manuel Antonio son, a mí por lo menos, me han parecido maravillosamente inspiradores en cuanto a sugerirnos, inducirnos a pensar de una manera crítica, de una manera también recogiendo enseñanzas del pasado, incluso académico, para tratar de entender este presente tan funesto. Y nada, lo de Marian Neuer me hacía acordar, y esa sí es una pequeña salvedad en relación a lo que decía Manuel Antonio en relación a los gobiernos de izquierda, o llamémoslo de izquierda o no, de la primera década de este siglo, que efectivamente Venezuela terminó con una sociedad desaparecida, no licuada, sino desaparecida. En Argentina estamos ahora frente a lo que Discepolo llamaba un cambalache, es decir, una versión farsesca del kirchnerismo de sí mismo, ¿no? Pero tenemos un caso que es el caso del MAS, ¿no es cierto? El MAS boliviano, que con todos sus más y sus menos, sin embargo, representa una vía que todavía no sabemos dónde termina, pero en el cual se combina elementos tecnocráticos, representados por el presidente, elementos de máquina partidaria, representadas por Evo, y elementos movimentistas de carácter étnico, de identidades étnicas, representados tanto por el vicepresidente como por el líder más extremo del movimiento ahí del Alto, ¿no? Entonces, le devuelvo la palabra a Juan Carlos para que cierre el evento. De pronto Ernesto o Manuel quieren intervenir, hacer algún comentario adicional. Si lo quieren, tienen la palabra. Adelante, Ernesto. Buenas tardes. Un saludo a Marcelo, un saludo a Manuel Antonio, mis profesores allá en Buenos Aires. Me alegra mucho verlos. Y la pregunta está relacionada, digamos, con que la pandemia puso en evidencia o reposicionó el papel del Estado. Es decir, a diferencia de un periodo anterior donde lo que predominaba era la agenda del mercado, en la pandemia lo que se ha visto es que el Estado volvió a posicionarse como el eje alrededor del cual suministra esos bienes y servicios a la población en condiciones de crisis humanitaria. Eso en contravía, digamos, de esas visiones que pueden afirmar que viene un proceso como de debilitamiento y como de extinción, cuando lo que ha evidenciado la pandemia en el mundo es que los estados comenzaron a tener un papel preponderante en ese sentido. Y lo segundo es ver el papel de los poderes fácticos, particularmente del capital financiero y de la agenda del mercado, en la construcción de la democracia del futuro. Yo lo digo porque en América Latina hay unos procesos de captura del Estado desde dentro, que en el caso de Colombia son con poderes legales y con poderes ilegales, pero que uno evidencia en todos los países de América Latina en la distorsión de la democracia. Y en el análisis que ha hecho Marcelo y Liliana, no he visto ese componente, digamos, de los procesos desde dentro, porque como que se ha enfatizado más en el tema de los actores y no en el tema también de las transformaciones o de las distorsiones que ha tenido la democracia a partir de la captura que ha tenido desde dentro, ¿no? Entonces sería esta pregunta para ver qué opinan al respecto. Muchas gracias, Ernesto. Manuel. Sí,
¿Cuál de las dos cuestiones es la que me plantea a mí, Ernesto? No, digamos que el papel el papel del Estado, porque un poco en tu... Ya, mire, es que respecto de eso, yo creo que es evidente que en situaciones de crisis, el Estado vuelve siempre, en situaciones de crisis tipo pandemia u otras. Imagínese usted terremotos, que es el caso en el cual nosotros tenemos doctorados. No hemos doctorado como país. En el caso de terremotos, siempre el Estado va a aparecer en momentos de crisis. La pregunta clave es si esta reaparición del Estado, que es, digamos, hasta cierto punto, porque para resolver el problema principal de la pandemia, hay que recurrir al mercado de las vacunas. Y por eso, perdónenme un paréntesis, y por eso Chile lo ha hecho también en la vacuna, porque tiene un presidente que lo único que sabe hacer es comprar y vender. Que cuando está en el mercado es un genio. Y cuando está en la política es el desastre más radical y más brutal que puede haber. Entonces, la solución fue el Estado, sí. Fue el Estado porque compró en un mercado que no controla. Entonces, la pregunta que está en el fondo, de acuerdo, en situaciones de crisis, el Estado va siempre a entrar. Pero la frase famosa de un libro americano que era The State Back In, vuelve el Estado. ¿Ya? ¿Pero qué Estado vuelve? Y el gran drama es que es el mismo Estado que había sido corrido por las políticas neoliberales el que entra. Pero no es un Estado que necesariamente tenga las estructuras, las voluntades, los proyectos, si ustedes quieren, de tipo para una función diferente, que no sea pagar una crisis. Pero, por ejemplo, ¿este Estado puede ser el Estado protector? Este Estado que tenemos tal cual, el mismo que interviene, que compra la vacuna y que resuelve el problema de la crisis. Entonces, la pregunta no es si se devolvió el papel al Estado, es si esa reintromisión del Estado en un momento de crisis va a significar algún cambio en la naturaleza de ese Estado, o simplemente superada la crisis tendremos el mismo Estado anterior. Ese yo diría que sería el tema central, sería mi manera de contestar tu pregunta, y aprovecho de saludarte. Manuel Alcántara quiere hacer su intervención. Saludos. No, nada. Felicitaros, he disfrutado y estoy en modo pasivo. Entonces, escucharos y ha sido un placer. Saludaros y mil gracias. Solo una matización. Yo creo, a propósito de lo que ha sacado ahora Ernesto, creo que a lo mejor más que hablar de los problemas de la democracia, yo creo que tenemos que volver a hablar de los problemas del Estado. Tanto Iliana como Manuel Antonio lo han dicho en distintos momentos de su intervención. Yo creo pero sin embargo Ernesto también lo ha traído muy bien a colación. Ahora el Estado en la pandemia está claro que ha tenido un papel y que está jugando un papel muy importante, pero yo sigo creyendo que tiene los días contados. Gracias, Manuel. Liliana, adelante. Hola, Manuel. Hola. Hola. No, yo respecto de la pregunta, de nuevo, si pienso en el caso argentino, que hay un estatismo muy pronunciado, no tenemos vacuna, no sabemos actuar en el mercado, entre comillas, porque la verdad
que comparado con Chile, nosotros recién tenemos unas pocas vacunas, muchas de las cuales fueron para los sectores del poder. Pero por eso, ¿qué Estado es el Estado que puede responder a esos problemas cuando uno quiere Estado? Porque toda la larga discusión del progresismo, de la tercera vía, del camino que puede ir entre el darwinismo social sin Estado y el estatismo protector que se fagocita todo, está ligado, me parece, también a su segunda preocupación, porque el Estado capturado, colonizado, tiene mucho que ver con regímenes políticos sin control. La democracia con controles fallidos es un camino de no transparencia y la política no da cuenta, no es responsable de los fracasos ni siquiera de los robos. Entonces, este es el problema. La gente es exigente y quiere buenos gobiernos, gobierno transparente. No puede ser que el gobierno sea la propiedad de una casta que se lo privatizó para ejercer el poder con el Estado como su nutriente. Eso. Bueno, listo, muchas gracias. No sé si Marcelo va a decir algo más o cerramos ya esta sesión. Yo les agradezco mucho a Liliana, a Manuel Antonio, a Marcelo por la coordinación de esta conversación y a todos y todas las que se conectaron a este espacio. Nosotros vamos a subir también esta charla a las redes sociales del instituto, al YouTube del instituto, y ahí se podrá tener como disponible esta conversación larga para quienes quieran aprovecharlo, difundirla entre sus estudiantes. Les agradezco mucho y a nombre de la red latinoamericana. Oye, sí, perdón, Manuel. Perdón. Sí, dale, Manuel. No, Adelante. era simplemente pedirte si nos puedes enviar, pedirte, primero que nada, agradecer, y segundo, pedirte si es que nos puedes enviar el link cuando esté listo. Sí, por favor. Claro, perfecto, sí, yo los comparto con ustedes y luego de nuevo les reitero el agradecimiento por haber animado esta conversación para la comunidad académica que se ha ido construyendo alrededor de la red latinoamericana la red latinoamericana de Antioquia y Medellín. El agradecimiento, Juan Carlos, al cual me sumo, en particular dirigido a Manuel Antonio y a Liliana. Muchísimas gracias y bueno, y muchísimas gracias a todos los otros y otras que participaron en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.